La habitación estaba sumida en la tenue luz de la mañana, con los débiles rayos del sol filtrándose por las rendijas de las cortinas y proyectándose sobre las sábanas arrugadas. El aliento de la noche anterior todavía flotaba en el aire, un caos embriagador, una huella ardiente de la pasión desatada. Las medias colgaban descuidadamente del cabecero de la cama, testigos silenciosos de la prisa, de las manos que se buscaron con desesperación en la oscuridad. La ropa interior estaba esparcida por el suelo como si nunca hubiera tenido la oportunidad de ser doblada con cuidado. Las sábanas desordenadas, con pliegues entrelazados, reflejaban los movimientos intensos de dos cuerpos entrelazados la noche anterior. El aroma de ella seguía impregnado en la almohada, una mezcla embriagadora del perfume familiar de su piel y el rastro persistente de su aliento cálido. Sobre la manta desordenada, la huella tibia de su cuerpo aún no había desaparecido por completo. El silencio ahora era como una melodía sin palabras, interrumpida solo por los suaves ecos de la respiración aún latente, como el susurro de lo que se había dicho en la penumbra. Mis dedos rozaron la marca en la almohada donde su cabello había reposado. Una sensación de vacío se filtró en mi interior. La mitad de la cama estaba vacía, pero el calor de su presencia aún permanecía. La embriaguez de la noche anterior ahora no era más que un recuerdo borroso, pero cada huella seguía intacta en mi piel, en mis labios, en los latidos aún inestables de mi corazón. En la esquina de la cama, una camisa estaba hecha un ovillo, con un extremo cayendo hasta el suelo. Recordé cómo había sido desabrochada lentamente, cómo cada botón caía en una danza silenciosa, bajo la mirada profunda de sus ojos y el temblor de unas manos urgentes de deseo. Todo lo que quedaba era una habitación desordenada, pero con una belleza extraña, una belleza que no necesitaba palabras, solo la armonía de las emociones entrelazadas en una melodía sin nombre. Respiré hondo, acercando la manta hacia mí como si quisiera retener los últimos vestigios de ella, de la noche anterior, de todo lo que aún flotaba en el aire entre dos mujeres. La habitación todavía conservaba el aroma del alcohol, mezclado con la fragancia tenue del perfume impregnado en la almohada, en las sábanas y en mi propia piel. Permanecí acostada, observando en silencio cada fragmento de la noche anterior, como si intentara reconstruirlo todo en mi mente. Apenas nos habíamos conocido, o mejor dicho, aún no sabíamos quiénes éramos. Un bar lleno de gente, la música vibrando en el aire, sacudiendo el espacio con su ritmo insistente. Luces intermitentes reflejándose en sus ojos brillantes cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Un roce de manos, quizás casual o quizás deliberado, dedos buscándose sobre la superficie fría de la mesa de madera, un cóctel balanceándose en su copa con el vaivén de nuestras emociones. El alcohol hizo que todo fuera más fácil, rompió barreras, desdibujó la distancia entre dos extrañas. Cuando la saqué a la pista de baile, mis pies apenas se sostenían, pero de algún modo nuestros cuerpos encontraron su propio ritmo. Un baile sin pasos predefinidos, sin normas. Solo dos cuerpos moviéndose al compás de una música que solo los ebrios podrían entender. Recordaba su aliento cálido rozando mi cuello, sus manos delgadas aferrándose a mí, buscando un ancla en medio de un mundo caótico. Reímos, nos balanceamos y en algún punto el límite entre lo desconocido y lo familiar dejó de existir. Salimos del bar cuando la noche aún no había terminado. Las calles estaban desiertas, el viento nocturno acariciaba nuestra piel ardiente. No recuerdo quién tomó la mano de quién primero, quién dio el primer paso hacia mi habitación, pero al final terminamos aquí,
en este pequeño espacio donde dos almas se rindieron al deseo sin preguntas ni respuestas. Y ahora, con la resaca disipándose, con la luz de la mañana desvelando la realidad, me doy cuenta de algo. No sé su nombre. Ella yace a mi lado. Su respiración es pausada. Su cabello revuelto se extiende sobre la almohada. Un hombro desnudo asomando bajo la sábana ligera. Las huellas de la noche aún permanecen en su piel, en los leves rastros de mordiscos, en mis dedos que aún conservaban el calor de su cuerpo. Todo parecía un sueño, demasiado vívido, demasiado intenso, demasiado real para ser solo un espejismo. Quise estirar la mano y tocarla, pero vacilé. Si la despertaba, ¿rompería el hechizo? ¿Se iría antes de que pudiera conocer su nombre, antes de que pudiera preguntarle si, cuando el sol estuviera en lo alto, aún seríamos algo más que un recuerdo borroso? Giré ligeramente, apoyando mi cabeza sobre mi brazo, observando cada detalle de su rostro. Quizás en unos minutos despertaría, me miraría con esos mismos ojos que brillaban bajo las luces del bar anoche, y yo finalmente sabría su nombre. O quizás simplemente sonreiría, recogería la ropa dispersa en el suelo y saldría de mi vida, dejándome en esta habitación desordenada después de una noche de locura. Y si eso sucedía, lo único que me quedaría de ella sería un aroma persistente, una arruga en la almohada, una sensación fantasma en mi piel, un nombre que nunca llegué a conocer. Me obligué a incorporarme, mi cuerpo aún resentido por la intensidad de la noche anterior. Las sábanas seguían tibias, pero sabía que si me quedaba allí demasiado tiempo, perdería la oportunidad de convertir este instante en algo más que un simple recuerdo fugaz. Salí de la cama con cuidado, tirando suavemente de la manta para cubrirla y que no sintiera frío. La luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana, iluminando su cabello despeinado, haciendo que cada mechón reflejara el brillo dorado del amanecer. Me detuve por un momento, observándola en silencio. Una desconocida que había sido parte de mi noche, pero que de alguna manera deseaba que permaneciera un poco más. Me dirigí sigilosamente a la cocina, buscando algo para preparar el desayuno. Mi pequeño apartamento no tenía mucho, pero aún me quedaba algo de pan, un huevo y, lo más importante, café. No sabía qué le gustaba en las mañanas, pero un café caliente parecía una buena manera de empezar el día. El agua hervía en la tetera y el aroma del café se extendía por toda la habitación. Llené una taza. Mis manos temblaban ligeramente con una mezcla de nervios y emoción. ¿Pensaría que era demasiado pronto? ¿O simplemente sonreiría y aceptaría este pequeño gesto como algo natural? Un ruido suave vino desde la cama. Giré lentamente, y en ese momento mi corazón se detuvo por un instante. Se estaba incorporando, su cabello aún revuelto, pero su rostro seguía siendo de una belleza abrumadora. Sus ojos entrecerrados reflejaban un matiz de sueño y confusión, pero cuando me vio, sus labios se curvaron en una sonrisa radiante, una sonrisa de satisfacción. El calor se expandió en mi pecho, como si la luz del amanecer no solo viniera de la ventana, sino también de la mujer que ahora me miraba. No quería dejar que este momento se desvaneciera. Respiré hondo, tomé la taza de café y caminé hacia la cama, sentándome a su lado. Decidí ser la primera en romper el silencio, mirándola directamente a los ojos mientras decía suavemente: «Soy Jessica». Ella me observó por unos segundos, como si grabara mi nombre en su memoria. Luego sonrió, tomó la taza de mis manos y respondió: «Jessica, es un nombre bonito. Yo soy Andrea». Su nombre resonó en el aire, impregnándose en cada rincón de mi mente. Ahora,
Ella ya no era una desconocida. Me senté frente a Andrea, estudiándola con curiosidad mientras ella tomaba un sorbo de su café. La luz de la mañana entraba por la ventana, resaltando los contornos de su rostro, que combinaban una dulzura sutil con una expresión segura y enigmática. Desayunamos juntas y las palabras comenzaron a fluir con naturalidad, disipando cualquier incomodidad que pudiera quedar entre dos desconocidas. Hablamos de gustos, de la noche anterior, de aquellas pequeñas cosas que quería saber sobre ella. Andrea no esquivó ninguna pregunta. Al contrario, sonrió y empezó a contarme sobre sí misma. «Soy DJ», dijo con calma, pero con un toque de orgullo en su voz. «Toco en bares y clubes por la noche». Me sorprendió un poco, pero cuando recordé cómo nos habíamos conocido, de alguna manera, tenía sentido. Andrea tenía esa energía vibrante, una presencia magnética, como si ella misma fuera la encarnación de los ritmos electrónicos que creaba. Fuerte, audaz, pero también etérea y envolvente. «¿DJ?» Le sonreí. «¿Por eso tienes esa actitud tan libre?» Andrea rió, con esa mezcla de confianza y picardía que parecía inherente en ella. «Puede ser, la música lo es todo para mí. Cuando estoy detrás de la mesa de mezclas, me olvido de todo lo demás. Solo me concentro en el ritmo, en la gente que baila al compás de lo que yo creo. Es como una especie de poder. La pasión con la que hablaba de su trabajo me cautivó. Andrea no era solo una chica que vivía de la fiesta, tenía un propósito, un mundo propio lleno de colores y sonidos. Dejé la taza de café en la mesa y la observé con más detenimiento. ¿Y qué hay de lo demás? ¿Tu vida se reduce solo a la música y los bares? Andrea guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. No exactamente. También tengo una vida durante el día, pero es bastante simple. Vivo sola, suelo despertarme tarde porque trabajo hasta la madrugada. Me gusta caminar por las tardes, leer de vez en cuando, pero en su mayoría paso mi tiempo creando nuevas listas de reproducción. No soy buena manteniéndome atada a algo por mucho tiempo o a alguien. Su última frase sonó como una advertencia sutil. Le sonreí sin mostrar sorpresa. Lo imaginé. Personas como tú parecen encajar mejor con la libertad que con los compromisos. Andrea me miró. Sus ojos reflejaban algo difícil de descifrar. ¿Y tú? ¿Cómo es la vida que te gusta? Me detuve un instante ante su pregunta. No sabía cómo responder. Había construido una vida estable, con rutinas predecibles, pero la noche anterior con Andrea había sido una excepción en mi monótona existencia. Negué con la cabeza y sonreí levemente. Creo que deberías descubrir más sobre mí antes de sacar conclusiones. Andrea sonrió con un destello de picardía en sus ojos. Tal vez lo haga. Continuamos desayunando, pero el ambiente ya no era el mismo de antes. La distancia entre nosotras se había reducido, la timidez inicial se disipó, y ahora solo quedaban miradas que buscaban descifrar lo que la otra escondía. No sabía si Andrea saldría por esa puerta y se desvanecería de mi vida como una melodía efímera, o si dejaría una huella en mi existencia, pero en ese momento sentí curiosidad por descubrirlo, y quizás Andrea también. Después del desayuno, permanecimos sentadas un rato más, sin prisa por separarnos. Andrea se reclinó en su silla, girando la taza de café vacía entre sus dedos, con la mirada perdida en la ventana. Sentí que la distancia entre nosotras se había acortado aún más, que ya no éramos dos extrañas que se habían encontrado por casualidad en un bar lleno de gente, sino dos personas que habían compartido una noche llena de emociones, aunque solo fuera por un instante. Cuando sacó su teléfono y me pidió mi número, me sorprendió un poco. Pensé que tal vez se marcharía sin dejar rastro, dejando solo el eco de la noche anterior.
pero Andrea guardó mi contacto y me envió un mensaje corto. Jessica, gracias por el desayuno. Miré la pantalla y esa simple frase hizo que una sonrisa se dibujara en mi rostro. Algo en mi interior vibró levemente, una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Andrea se levantó, se puso el abrigo con un gesto despreocupado y me miró con un brillo travieso en los ojos. Te escribiré si encuentro una playlist que valga la pena. Asentí, sin saber qué decir. Parte de mí quería pedirle que se quedara, pero no podía. No pertenecía a este lugar, no pertenecía a mi mundo, al menos no todavía. Salimos juntas al exterior. La mañana ya estaba completamente iluminada. Andrea levantó la mano para detener un taxi y yo me quedé al borde de la acera, observándola mientras subía al coche. La puerta se cerró y cuando las ruedas comenzaron a rodar, sentí un vacío repentino en el pecho. Me quedé allí, mirando hasta que el auto se perdió entre el tráfico. Cuando volví a mi habitación, todo parecía extrañamente silencioso. La cama aún conservaba un poco de su calor, pero pronto se enfrió por completo. Ya no estaba su risa suave, ni su mirada chispeante. La habitación volvió a ser la misma de siempre, silenciosa, vacía, fría. Suspiré, sentándome en el borde de la cama, con la vista fija en la pantalla de mi teléfono. Su número seguía allí, su mensaje también, pero Andrea ya se había ido. Me sorprendí a mí misma admitiendo que, después de tanto tiempo viviendo en soledad, había sentido un pequeño destello de esperanza. Una esperanza frágil, la posibilidad de que ella volviera, o al menos de que no desapareciera para siempre. Después de aquel día, mi vida pareció volver a su cauce habitual. El trabajo, mis rutinas diarias, mis noches silenciosas en el pequeño departamento, todo seguía igual. Pero había algo diferente. Los mensajes de Andrea. Al principio, nuestras conversaciones eran sencillas, apenas unas líneas sobre nuestro día, sobre la música que estaba escuchando o sobre alguna canción que yo encontraba y pensaba que podría gustarle. Poco a poco, nuestras charlas se hicieron más largas, más personales. Andrea me contaba sobre sus noches en el bar, sobre la energía vibrante cuando la música tomaba el control de la multitud, pero también sobre los momentos de calma cuando se quedaba sola después de trabajar, con un cóctel en la mano, sumida en la oscuridad de la cabina del DJ, iluminada solo por el parpadeo de los controles de sonido. Me gustaba cómo describía las cosas, con una pasión tan vívida que casi podía imaginar su mundo a través de sus palabras. ¿Y yo? Le hablaba de cosas más simples, mis mañanas con café caliente, los libros que leía en mis ratos libres, los días en los que no sabía qué hacer más que mirar por la ventana en silencio. Andrea solía burlarse de lo tranquila que era mi vida en comparación con la suya. «Vives como una película en blanco y negro a cámara lenta», me escribió una vez. «¿Y tú eres una película de neón brillante?», le respondí. «Exacto, y deberías probar entrar un poco en mi mundo». Las primeras citas fueron igual de sencillas. Nos encontrábamos para tomar café por la tarde, cuando Andrea recién despertaba después de una larga noche de trabajo. A veces elegíamos un pequeño restaurante, donde compartíamos algo ligero mientras charlábamos sin rumbo fijo. Todo fluía de manera natural, como si nos conociéramos desde hacía tiempo. No había prisas, no había presiones. Solo disfrutábamos el tiempo juntas, dejando que, poco a poco, nuestros mundos comenzaran a mezclarse. El tiempo pasó y me di cuenta de algo. Ya no veía a Andrea como una ráfaga de viento pasajera. Había empezado a esperar sus mensajes cada día. Me acostumbré a su presencia en nuestras pequeñas citas, en nuestras conversaciones nocturnas. Empecé a sentir el deseo de retenerla en mi vida, pero
¿Y Andrea? Sentía lo mismo. ¿O para ella esto no era más que una fase, una compañía momentánea en medio del ritmo vibrante de su vida? No lo sabía, y quizás aún no estaba lista para preguntarlo. Una noche, cuando estaba a punto de dormir, mi teléfono sonó. Al responder, escuché su voz al otro lado de la línea y supe de inmediato que había bebido demasiado. «Necesito que vengas por mí. Estoy en el bar de siempre». Sin dudarlo, me puse un abrigo, me calcé rápidamente y tomé el coche rumbo al bar. El local seguía tan bullicioso como siempre, con la música electrónica vibrando en el aire y las voces de los clientes mezclándose en una sinfonía caótica. Las luces de neón parpadeaban sobre los cócteles de colores brillantes, dándole al lugar un aura a la vez vibrante y etérea. Caminé con rapidez, escaneando la multitud en busca de Andrea, y entonces la vi. Estaba en un rincón apartado, lejos de la pista de baile, pero con ese magnetismo que parecía seguirla a donde fuera. Llevaba una camisa ligeramente holgada, con los primeros botones desabrochados, el cabello algo revuelto y los ojos brillantes bajo las luces intermitentes del bar. Sostenía una copa de vino tinto en la mano y sus dedos delgados jugaban con el borde del cristal en un gesto distraído. Me acerqué, tomé asiento junto a ella. Andrea levantó la vista y aunque sus ojos reflejaban el efecto del alcohol, cuando me reconoció, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante, como una flor abriéndose en la oscuridad de la noche. «¿Viniste?», dijo con una risa suave, despreocupada, pero con un matiz de melancolía. La observé con atención. «¿Cuánto has bebido?». Andrea se encogió de hombros y, sin responder, sirvió otra copa y la deslizó hacia mí. «No lo sé, pero deberías beber conmigo». No tomé la copa de inmediato. En su lugar, la estudié con más detenimiento. No parecía estar disfrutando de la noche. Había algo en su sonrisa que no encajaba, una tristeza apenas oculta bajo la neblina del alcohol. Solté un leve suspiro, tomé la copa pero no bebí. «Andrea, ¿qué pasa?». Ella permaneció en silencio por un momento, parpadeando lentamente, como si estuviera debatiéndose entre hablar o callar. Finalmente sonrió, pero esta vez su sonrisa era frágil. «Solo quería tener a alguien cerca esta noche, y tú fuiste la primera persona en la que pensé». Mi corazón se encogió un poco. No sabía qué estaba ocultando Andrea, pero sí tenía claro algo. No la dejaría sola esa noche. Dejé la copa sobre la mesa y tomé suavemente la suya, alejándola de su alcance. «Entonces ya no necesitas beber más, porque estoy aquí». Andrea me miró y en su expresión vi algo que no pude descifrar por completo. Sorpresa, gratitud, o quizás un sentimiento más profundo que ni ella misma comprendía. No sé en qué momento yo también había bebido algunas copas. El alcohol me hacía sentir un poco mareada, pero no tanto como Andrea, que claramente había cruzado el límite. De repente, me tomó de la mano. Sus dedos, suaves pero firmes, se aferraron a los míos como si temiera soltarme. «Llévame a casa», susurró con un tono que mezclaba agotamiento y vulnerabilidad. Sin dudarlo, me puse de pie y le hice una señal al encargado del estacionamiento. «Guarda mi coche, vendré por él mañana». El empleado asintió y yo rápidamente ayudé a Andrea a salir del bar. El aire nocturno era fresco y una brisa ligera me hizo sentir un poco más despierta. Sin perder tiempo, llamé un taxi y la ayudé a subir. Andrea se sentó a mi lado, apoyando su cabeza en mi hombro de manera natural. Ya no hablaba tanto como en el bar, solo suspiró suavemente y murmuró palabras ininteligibles. «¿Sabes? A veces odio esta vida».
Su voz era tan baja que casi se perdió en el sonido del motor del taxi. La miré de reojo, pero Andrea ya había cerrado los ojos, respirando con tranquilidad, como si finalmente pudiera relajarse. No le pregunté qué quería decir con eso, no ahora. Cuando el taxi se detuvo frente a un pequeño complejo de apartamentos, pagué la tarifa y la ayudé a bajar. Andrea seguía apoyándose en mí. Sus pasos eran torpes, pero lograba mantenerse en pie. La rodeé con mi brazo, sosteniéndola con firmeza mientras susurré: ¿Dónde están tus llaves? Andrea buscó distraídamente en su bolso antes de depositarlas en mi mano. Abrí la puerta y la llevé al interior de su apartamento. La habitación estaba completamente oscura. Encendí la luz, dejando que la iluminación suave se expandiera por el espacio. El apartamento de Andrea estaba ordenado, pero tenía un aire muy personal. Una esquina con su equipo de DJ, pósters de música pegados en la pared, algunos discos de vinilo cuidadosamente acomodados en una estantería. La ayudé a llegar hasta la cama y la hice sentarse. Andrea tomó mi muñeca con una mirada entre somnolienta y profunda. ¿Te quedarás conmigo esta noche? Su pregunta hizo que mi corazón diera un pequeño vuelco. Miré a Andrea, esa mujer que podía ser fuerte y frágil al mismo tiempo, y asentí con suavidad. Sí, me quedaré. De repente, Andrea se inclinó hacia mí y me abrazó con fuerza. Sus brazos eran cálidos y firmes, como si temiera que si me soltaba, desaparecería. Pude sentir su corazón latiendo contra el mío, su aliento todavía impregnado con el aroma del vino y un ligero rastro de perfume. Levantó el rostro y bajo la tenue luz de la habitación, sus ojos brillaban con una intensidad indescriptible. Luego, lentamente, sus labios rozaron los míos. Fue un beso pausado, sin prisas, pero lleno de deseo contenido. Cerré los ojos, dejándome llevar por la sensación, por la suavidad de su tacto y la calidez de su cercanía. Andrea me atrajo más cerca, aferrándose a mí como si quisiera sentir cada latido. Deslicé mis manos por su espalda, sintiendo la delicadeza de su piel a través de la tela de su blusa. Nos sumergimos en nuestra propia burbuja, un espacio solo nuestro, lejos del mundo exterior. No dijimos nada, solo nos miramos, nos tocamos con ternura, respiramos juntas en el silencio de la noche. Andrea apoyó su cabeza en mi hombro, sus brazos aún rodeándome, su cuerpo relajándose poco a poco contra el mío. La habitación se fue sumiendo en un silencio acogedor, interrumpido solo por el viento ligero que se filtraba por la ventana y la tenue luz dorada reflejada en las paredes. Tiré de la manta y la acomodé sobre nosotras, permitiéndole acurrucarse cómodamente. «No te vayas», murmuró medio dormida. Sonreí y le estreché la mano suavemente. «No me iré». Andrea suspiró y su cuerpo se relajó por completo. Me quedé observándola mientras dormía, sintiendo el calor de su respiración tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola en la oscuridad. Los primeros rayos del sol se filtraron a través de la cortina, tiñendo la habitación con un tono dorado cálido. Parpadeé lentamente, sintiendo el ritmo pausado de la respiración de Andrea a mi lado. Ella también despertó al mismo tiempo. No se apresuró a levantarse, simplemente giró ligeramente su rostro hacia mí, sus ojos marrones mirándome con dulzura. Ya no había rastros de alcohol ni de la intensidad de la noche anterior, solo una mirada honesta y serena. Esperé a que dijera algo, pero Andrea solo sonrió suavemente y levantó la mano para acariciar mi mejilla con delicadeza. ¿Quieres ser mi novia? Su pregunta era tan ligera como el viento de la mañana, pero hizo que mi corazón latiera con fuerza dentro de mi pecho. La miré sin decir nada durante unos segundos.
como si necesitara asegurarme de que no estaba soñando. En los ojos de Andrea no había rastro de broma ni evasión, solo una sinceridad absoluta, una invitación a un mundo nuevo al que nunca antes me había atrevido a entrar. Y entonces, como una luz encendiéndose en medio de una noche solitaria, sonreí. Una sonrisa que nació desde lo más profundo de mi corazón. Sí, una sola palabra, pero suficiente para hacer que los ojos de Andrea brillaran. No la dejé hablar más. Me incliné hacia ella y le di un beso suave en los labios. Un beso tan delicado como la brisa matutina, como el amanecer que apenas despuntaba, como una promesa silenciosa de que, a partir de ahora, ya no estaría sola. Andrea sonrió contra mis labios, rodeándome con sus brazos y acercándome aún más a ella. En ese instante, supe que nos pertenecíamos, no solo por una noche, no solo como un encuentro pasajero, sino de verdad en la felicidad. El amor a veces llega en los momentos más inesperados, en un bar ruidoso, en el vaivén de la embriaguez o en una noche aleatoria con una desconocida. Pero lo importante no es cómo comienza, sino cómo lo aceptamos y lo valoramos. La historia de Jessica y Andrea no es solo un romance fugaz, sino el viaje de dos almas que se encuentran en medio de una vida impredecible. Jessica, alguien acostumbrada a la soledad, poco a poco abre su corazón ante la presencia de Andrea, una mujer libre, apasionada, pero con sus propias sombras. La mayor enseñanza de esta historia es: permítete recibir lo nuevo, porque a veces la felicidad viene de lo inesperado. El amor no siempre sigue un plan, ni llega de la manera en que lo imaginamos, pero si nos atrevemos a abrirnos, puede convertirse en esa luz que nos guía fuera de la soledad. Además, esta historia nos recuerda que el amor no se trata solo de momentos de pasión, sino de comprensión y compañía. Entre Jessica y Andrea no solo hubo besos o abrazos, sino también conversaciones, gestos silenciosos de cariño, mensajes cotidianos con significados profundos. Son esos pequeños detalles los que construyen un vínculo fuerte. Por último, la lección más importante es: ten el valor de amar. Jessica pudo haber dejado que Andrea pasara por su vida como una ráfaga de viento, pero no lo hizo. Decidió quedarse, decidió apostar por una relación sin saber qué pasaría después. Y eso es lo más hermoso del amor, la valentía de aceptarlo y confiar en la felicidad que merecemos. El amor no tiene límites, solo existen corazones dispuestos a amar y a atesorarlo.